Hola, hola. Mi nombre es Isaac. Una vez más estamos aquí para hablar un poquito del método inductivo para estudiar la Biblia y vamos a seguir otra vez con el pasaje de Marcos 5:21 al 43. Esta es la segunda parte. Vamos a tratar de ver en este momento dos de las preguntas. Una es ¿qué o cuál es el tema de discusión? ¿Qué sucede? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué sucedió antes? Y también vamos a tocar un poquito dónde ocurre el evento, ¿ok? Y cuándo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito estos temas o estas preguntas. Estamos una vez más aquí en el pasaje y subrayé un poco las cosas que me parecían que respondían a estas preguntas. Sobre todo el qué. Es muy importante que veamos estas palabras, qué se le dijo y quién lo está diciendo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí uno, y le rogaba, mi hija está agonizando, ah, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estas palabras vienen de de la persona que era muy importante de la sinagoga, de uno de los principales, de este Jairo. Pero a mí me llama la atención esto que dice aquí, sea salva y vivirá. No, no dice sea sana, ¿ok? Que eso es interesante. Ahora, también viene aquí esta frase que la dice la mujer. Es más que nada un pensamiento, pero dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces aquí el autor nos está tratando de decir algo, empieza a repetir las palabras, que eso también se va a ver un poquito más adelante en el método inductivo, ¿vale? Pero estamos observando que hay un sinónimo en el pensamiento o una ligadura de ideas en el pensamiento del autor, en este caso Marcos. Marcos nos está hablando de algo, ¿no? Y luego Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Y eso es una pregunta muy absurda y tan absurda que los discípulos le contestan, o sea, cómo crees como, ¿por qué preguntas? ¿Quién me ha tocado? ¿No? Acá abajo lo dicen los discípulos, pero Jesús se refería a algo diferente. Y lo que observamos aquí es, hija, Jesús contesta a la mujer ya cuando se dan cuenta, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, tenemos ya que la palabra salvación, está tres veces en este pasaje. Cuando menos hasta aquí se ha repetido tres veces. Hay varias cosas que podemos observar aquí acerca de la fe. No vamos a profundizar en eso, pero uh, podemos observar uno que Jairo quiere llevarlo a su casa. Ya habíamos dicho, este escenario ocurre del otro lado del lago. Acuérdense que es importante saber el contexto, que Jesús viene de Gadara, donde lo expulsaron, y entonces del otro lado del lago, Marcos nos dice que ocurre exactamente lo opuesto. Hay gente que anhela que vaya hasta su lugar, hasta su casa, ¿no? Hasta donde ellos habitan. Y está esta mujer que anhela verlo, escucha de él y dice, si tan solo tocare sus vestidos. Pero además de esta palabra salva o de salvación, es interesante que Jesús le contesta, hija, tu fe te ha hecho salva. No es una cuestión mágica, no es una fórmula como muchos creen en nuestros tiempos. Muchas personas piensan que son las
ciertas personas con dones de sanidad y poderes mágicos, pero Jesús aquí también deslinda todo poder mágico, tanto de sus vestiduras como de él mismo, y le dice a ella, ni siquiera es la fe de Jesús la que sana, sino que es la fe de ella. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, vemos aquí que mientras Jairo, todo esto ocurre rapidísimo, ¿eh? Porque dice, mientras él aún hablaba, y aquí se está refiriendo a Jairo, mientras Jairo aún estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Perdón, mientras él aún hablaba era Jesús. Mientras Jesús todavía hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Estas palabras son interesantes porque nos dicen que estas personas no estaban creyendo en Jesús. O sea, ya no hay para qué vaya más Jesús a la casa. Ya perdieron toda esperanza. Jesús no tiene ningún poder ni ninguna alternativa con respecto a la muerte. Pero Jesús le contesta, no temas, cree solamente, que es algo que la mujer ya tuvo, ¿no? Y luego llegando a la casa dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y Jesús le dice, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, con estas palabras, esa niña es levantada y es resucitada de la muerte y, y dijo que se le diese de comer. Esto no lo subrayé, pero también es importante, ¿no? Le dice aquí que se le dé de comer. Es interesante, habría que pensar un poquito más o meditar sobre esto, pero cuando alguien acaba de resucitar, cuando estás como en medio de todo este problema, caos, hay gente en tu casa porque tu hija está muerta, están llorando, están acongojados. Y después de que se levanta, lo primero que Jesús le dice, denle de comer. Eso también es interesante, ¿no? Entonces, esto sucede en la casa de Jairo, lo otro sucede a la orilla del río, que son escenarios importantes que a lo mejor tendríamos que analizar después o sacar algunas deducciones, ¿vale? Pues bueno, espero que esto les haya servido un poco de cómo ir analizando las preguntas por preguntas, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.